y ya, bueno, las mismas instrucciones son para desarrollarla en el salón de clases. Ahí no se puede hacer, obviamente. Esta, aunque bueno, dirán ustedes que bueno, no se puede hacer y tal, aquí se les facilitó algunos datos para que ustedes analicen dos tipos de metales y comparen sus resultados con algunos ya dados. Verificar esto antes que me empiece a molestar. Entonces, eh, esto que está acá, no sé si la conocerán ya, esto es una probeta. Y básicamente estas dos secciones que ustedes ven aquí, la sección superior e inferior, para decir, para darle nombre, simplemente son apoyos para colocar en una máquina universal a la que se le aplica una fuerza y se va, como dice el ensayo de tensión, pues aplicar una carga de tensión para ver cómo se comporta pues la sección de esta del medio, la más, vamos a decir, la más delgada en este caso. Yo igual le voy a hacer un ejemplo aquí de ahorita le voy a hacer un ejemplo de cómo pues se hace esta pieza así cilíndrica, si algunos saben, y si no, pues normal, pero igual tengo que decirle más o menos cómo es la idea. Entonces, aquí invento lo sencillo, pues uno va a su boceto, uno escoge el plan de trabajo, el que más le parezca, para dibujar. ¿Me iba a decir algo? Ok, ok. La pusieron a la clase ya. Ok, gracias. Entonces, yo voy a hacer una pieza o una sección pues bastante sencilla, solamente de guía. Entonces yo aquí le voy a dar un valor, no sé cuánto, vamos a decir de 60 milímetros, no, de lado, 60 milímetros. Aquí vamos a darle por lo menos 25. Aquí hay una sección pequeñita, aquí también pequeño. Ok. Entonces, como pueden ver, digamos que pues esto aquí es un diámetro, esto acá también es un diámetro, perdón, esto es acá un radio, esto, aquí, no, tipo, esto aquí se nota. Esto aquí vamos a decir que 38,19 milímetros sería el radio de esta sección cilíndrica, por lo menos la de acá, ¿ok? Básicamente ese sería el radio y la sección de 25 milímetros pues sería también el radio de la, vamos a decir que para este sencillo pues sería la de acá. Entonces, para yo aplicarle un tipo de revolución a esta pieza así en 2D, para que bueno, me dé un diámetro ya ahora del doble de 38 milímetros, igual para el doble de 25 milímetros que sería 50, ya para traerlo en diámetro. Entonces yo termino el boceto y yo tengo que seleccionar la herramienta de revolución, ¿ok? Para que él gire sobre un eje y te crea una pieza obviamente cilíndrica. Entonces, aquí él te pedirá, para que se cargue, él te pedirá un eje para donde él va a girar. Si yo tomaría este eje de referencia, me haría una pieza hueca, si se lo imaginan, él sería esto y haría una pieza hueca, ¿ok? Haría básicamente una pieza hueca. Si yo escojo este, lo mismo, él giraría en este sentido y haría una pieza hueca con esta distancia de acá. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? disculpe, mi pantalla creo que se quedó pegada, no sé si es solo a mí. ¿Se ve la presentación a los demás? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve bien. Si entras y sale la llamada, pues para ver si se arregla, me avisas para continuar. Listo, profe. Ok, gracias. Como les decía, pues uno aquí escoge un eje de rotación. En nuestro caso, obviamente, tiene que ser este eje para que rote en este sentido y te cree básicamente una pieza, pues, por lo menos hasta aquí, cilíndrica. Entonces uno lo escoge, escoge ese eje, él te va a pedir si es completa, si es media, etcétera. Tú, obviamente, para en este caso, completa, y listo. Te hará básicamente una pieza cilíndrica de diferentes secciones. Acá un diámetro de 50 milímetros, acá 40, no, 72, si no me equivoco, 74, 76 milímetros. Eh, sí.
de diámetro, obviamente. Entonces, esa sería la primera parte que ustedes deben contemplar para lo que es el diseño de la probeta. Porque esto que está acá, ustedes lo van a hacer en Inventor para unas dimensiones que yo les voy a dar. Bueno, no les doy yo, les doy la guía. Básicamente son estas. Ok. Ah, son las dimensiones que ustedes van a hacer en el invento. Les pido también las cotas de esto. Y listo. Acá lo único diferente pues que te añade un radio filete para suavizar esta sección. No sea una sección tan brusca aquí. Mira, también hay un radio pequeñito para evitar ese cambio de sección tan brusco. Inserta un radio filete pues pequeñito. Entonces básicamente esto es lo que ustedes harán en Inventor. ¿Ok? Con la herramienta de revolución. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro? Por ahora no. Por ahora no. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, por Inventor, esto será lo único. ¿Ok? Básicamente en Inventor, esto sería lo único nuevo que tendrían que revisar. Entonces, supongo, ya vieron algo de tensión, ¿verdad? Creo que el profesor empezó por ahí, si no me equivoco. Sí, ya nos habló sobre las tensiones en cara, dimensionamiento y todo lo demás. Ok, vamos a ver. Entonces, como le mencionaba, se me perdió el mouse. Como le mencionaba, pues esta sería la máquina universal donde uno coloca la probeta. Está acá. Y donde estas secciones de aquí pues sirven solamente para ajustar a la máquina. ¿Ok? Y lo que uno analiza básicamente sería esta sección que estoy marcando en rojo. Entonces, uno la coloca o la fija en la base y a partir de esta palanca que ustedes ven aquí, uno va aplicando la fuerza. De momento no recuerdo si uno la aplicaba en Newton o se aplicaba en kilonewton, no recuerdo la verdad. Y bueno, uno aplica una fuerza de tensión, obviamente es hacia arriba, y a este amiguito de acá pues te iba leyendo los cambios de longitud que iba a tener. Es como lo que ven acá. Por acción y reacción, obviamente pues como esta sección aquí es fija, habrá una fuerza igual y opuesta a la que se está aplicando, de la misma magnitud. Entonces, como les decía, este amiguito me diría los cambios de longitud que va a sufrir la pieza. ¿Ok? Es importante conocer obviamente todas las dimensiones del área transversal inicial de esta sección, por ejemplo, que es la que les decía que uno está revisando para poder realizar los cálculos. Entonces, ¿cómo yo defino el esfuerzo? Se denomina generalmente con la letra sigma. ¿Cómo se define él? Eh, fuerza entre área, creo que entre área inicial. Fuerza, ¿ok? Entre área inicial, correcto. Para el caso de carga, obviamente en sentido axial, fuerza entre área inicial. De antemano les pido disculpas porque, bueno, mi letra es bastante fea y, bueno, también escribirlo ahora con un mouse, pues, es peor. Así que imagínense. Si no entienden algo, pues me dejan saber. Obviamente esto estará dado en Newton, eso parece una W, Newton metros cuadrados. Y esto obviamente equivale a pascales en el sistema internacional o a PSI en el sistema pues inglés. Entonces, chévere. Hay algo importante que debemos resaltar, es que obviamente hay una sección, porque vamos a revisar obviamente la gráfica esfuerzo de formación. Hay una sección que ustedes ven en lineal. ¿Eso qué significa? Que hay una región donde la fuerza es igual o es proporcional al cambio de longitud. ¿Ok? O sea, fuerza, por acá arriba, fuerza es proporcional al cambio de longitud. Al cambio de longitud. Este cambio de longitud, pues ya ustedes lo saben, igual se los coloco. Sería la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, pues esto así como ustedes ven fuerza que es proporcional al cambio de longitud, pero obviamente no va solo, tiene que ir acompañado de una constante. Entonces, la constante K. Esto que está acá, ¿cómo se llama?
refiere, bro? ¿Cómo se llama esa ecuación que le acabo de escribir? Fuerza igual a K por delta L. Es una ecuación lineal, ¿no? Es una ecuación lineal, pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Ah, la ley de Hooke. Correcto. Es la famosa ley de Hooke. ¿Ok? Ella solamente es válida en la región pues lineal. Si tú quieres aplicar esto por acá, ella no se puede utilizar. ¿Ok? Ella no se puede utilizar. Lo mismo pasaría entonces acá con el análisis de sigma. Pero antes de llegar allá, pues explicarle básicamente qué es la deformación. La deformación unitaria pues se da o se denomina con la letra epsilon. ¿Ok? Con la letra epsilon. Epsilon simplemente pues compara los cambios de longitud entre la longitud inicial. Y esa es la deformación de la pieza. Obviamente esto es adimensional. Entonces, también, como hablamos de la ley de Hooke, cuando uno grafica sigma versus epsilon, como saben, pues hay una región lineal. Obviamente, si tú graficaras fuerza por delta L, o sea, va a ser básicamente lo mismo. ¿Ok? Simplemente que no estaría ya en términos de esfuerzo, sino en términos de fuerza. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces sería sigma igual a epsilon. Y ella, obviamente, va acompañada de una constante. Esa constante se le llama E mayúscula o módulo de Young. Entonces, básicamente, la pendiente de esta curva, o de esta recta, perdón. Esa es la pendiente. Si tú conoces los datos acá, tú encuentras la pendiente de esa recta, ya puedes determinar entonces el módulo de elasticidad que tiene la pieza. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces el módulo de Young es el mismo módulo que el de elasticidad. Correcto. Es un módulo de rigidez, mide la rigidez del material. Porque esto, cuando tú analizas esto, tú más adelante lo verás, uno puede, cuando son diferentes secciones transversales, uno puede analizar esto como si fuera un resorte. Y es aplicativo, aplica igual. Lo van a ver más adelante, aplica igual. Por la relación obviamente que tienen entre ambos análisis. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben que existen dos tipos de esfuerzos y dos tipos de deformaciones? El esfuerzo ingenieril, la deformación ingenieril, como también existe el esfuerzo real y la deformación obviamente real. Yo les pregunto a ustedes, esta ecuación que está aquí, que solamente tiene en consideración sigma, fuerza y el área inicial, ¿es un esfuerzo ingenieril o es el esfuerzo real? Ingeniería. Ingeniería. Correcto, correcto. ¿Por qué ingenieril? Porque se analiza en base al área inicial. Exactamente. Ese esfuerzo no está contabilizando por ningún lado los cambios de área que existan en la pieza. Porque obviamente, cuando uno está haciendo el análisis, esta sección aquí pues va a ir achicándose, el diámetro va disminuyéndose. Uno en la práctica pues esperaría que esto suceda en el medio, pero bueno, a veces por, no sé, la carga no se coloca en la sección exactamente en el eje neutro de la pieza, etcétera. A veces, por ejemplo, yo cuando realicé estas pruebas en la universidad, se partía por acá, o se partía por acá. Nunca, en lo que recuerdo, nunca se partió en el medio. Bueno, para nuestro caso, pues, imaginativo, o sí que no podemos realizarlo, pues vamos a asumir que se parte en el medio. Pero aunque también es válido, pues, analizarlo por acá y por acá, es lo mismo. No hace gran diferencia. Pero uno esperaría, pues, que se rompiera o la fractura sucediera en el medio. Entonces, como bien mencionó el compañero, el esfuerzo ingenieril no contabiliza esos esfuerzos, esos cambios de área, perdón, que sufre la pieza. Entonces, para definir el esfuerzo real, voy a escribir eso aquí. Esta es la cosa que quería. Simplemente sería sigma F entre A. Y lo voy a escribir en azul, Ok. Pero chévere ya. Esta ya si no le ponemos letra porque ustedes saben que este es esfuerzo verdadero. Eh, yo les pregunto ahora a ustedes. Ajá, ahora ustedes. Si yo analizo la pieza, por ejemplo, aquí primerito, yo tengo un volumen inicial, un volumen 1.
y acá pues tengo un volumen 2, por ejemplo. ¿Esos volúmenes son iguales? Sí. Sí. Sí, ¿y por qué? Sí, Pues no se está alterando porque la no hay zona una... material. Uno a la vez, por favor. Según veo, creo que no hay deformación, pero sí como que hay una tensión o una presión ahí según va aumentando en la gráfica, ¿o no? Profe, yo digo que es que, a ver, no importa que le estemos aplicando una fuerza, una carga, sino que eso no va a cambiar su volumen. Está- no creo que está. Tú me dices que no, Sí. Es, no No, son yo digo iguales. que no. No son iguales. Yo digo No, yo que no digo hay que alteración sí son iguales, material. que sí igual, Esos sí son, igual. yo ok, digo que el volumen es igual porque tiene la misma cantidad de materia, solo Yo que se veo, deformó. solo sé que hay alteración ahí, por lo cual creo de que el volumen está como deformándose, como dicen los compañeros. Si es que alguno piensa que tiene una opinión diferente, ¿qué dicen? ok. A sus respuestas, solamente creo que escuché la voz de dos que tuvieron razón. El volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Porque como uno bien decía, es la materia. Pero para definirlo, esto, la materia sigue siendo la misma. Pero para definir esto de otra manera más sencilla, ¿ok? Uno sabe que aquí se están aplicando fuerzas y demás, eso se está deformando. Pero obviamente esto también se está alargando. Delta L, acá un delta L diferente del inicio. Y acá habrá un diámetro pequeño diferente, mientras más obviamente se vaya aplicando la fuerza. Todas estas medidas nuevas, cuando tú lo vayas a calcular y tal, todas se vayan contrarrestando y al final te queda como esto. Te queda como está acá arriba. Básicamente la manera más sencilla de verlo es así. Todos los cambios de longitud, perdón, con los cambios de área, pues al final pues se contrarrestarían con el total que habría aquí inicialmente. ¿Ok? Básicamente es lo mismo. Eso viéndolo de una manera mucho más sencilla. ¿Ok? ¿Y por qué les explico eso? Porque acá, en nuestro caso, nosotros nos conocemos o no hemos tenido la oportunidad de revisar, pues, cómo está cambiando la sección transversal de la pieza, cómo son los cambios de área, por ejemplo, aquí. Y no podemos contabilizar esta área que va cambiando. No se puede. Eso se haría en la práctica con un pie de rey, o sea, se ponen diámetros y tal, y así lo puede ir contabilizando. Por acá, eso no podemos hacerlo. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces yo puedo aplicar, eh, ¿cómo se llama esto? Una ecuación de volumen constante. O sea, que el volumen al inicio, o sea, A sub 0, por una longitud inicial L sub 0, por un área final, un área cualquiera, es igual a L. Esto es volumen. La área transversal por la longitud es el volumen. Ni un problema, esto me sirve. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque aquí yo fácilmente, o acá, yo puedo pues reemplazar para A y me quedaría fuerza entre sigma. Fuerza entre sigma. Yo introduzco esto acá y básicamente me quedaría como sigma. Esto me va feo. Vamos a borrar. Como sigma igual a fuerza sobre A sub 0 por L sobre L sub 0. O sea, por cada diferencia o por cada aplicación de la fuerza, obviamente habrá un cambio de longitud acá en base a la longitud inicial y podrías determinar entonces el esfuerzo real. ¿Ok? Básicamente con esa simple ecuación que también, bueno, se puede demostrar que se puede reescribir como sigma. Esto fue aquí, perdón. Sigma igual a fuerza de sub 0 por epsilon más 1. Okay. Básicamente se puede mostrar que también se puede reescribir así. En cualquiera de las ecuaciones le sirve. Ahora, vamos a revisar algo antes de pasar para allá. Epsilon. ¿Ustedes consideran o piensan que este epsilon generil es igual al epsilon o deformación unitaria generil es igual a la deformación real? Creo que no, profe. Ok. Voy a mencionar, algo pasa allí. ¿Ok?
Esta ecuación es lineal, ¿ok? Es totalmente lineal, no tiene ningún... Pues es válida para todo el área de la pieza. Sin embargo, cuando tú te vienes acá a analizar esto, tú ves que esto de acá es otra cosa. O sea, ya les adelanto, pues esta gráfica acá es la ingeniería y esta es la real. Ya les digo por qué. Yo tomo un pequeño diferencial aquí, un pequeño diferencial, y básicamente lo único que hago es integrar, ¿ok? Entonces, yo coloco epsilon, coloco la integral de L inicial hasta L final, del inverso de L, le coloco un DL aquí, el inverso de L, obviamente el inverso porque no está contabilizando diferencias. Cuando tú integras esto, básicamente te da logaritmo natural obviamente esto aquí cuando tú lo evalúas y tal, hay una resta y por la regla del logaritmo, y ustedes saben que bueno, sería logaritmo natural de L final entre L inicial. Y con esta ecuación puedes determinar entonces tu esfuerzo real ahora mismo en todo caso. Entonces a veces yo le pongo por aquí V o verdadero para que no se confundan. Igual vamos a ponerle esta V verdadero. ¿Ok? Entonces ya con esto ustedes lo pueden determinar sin ningún problema. Ahora, esto bien. Y ojo, este L sub F es, obviamente no es la longitud final que sufre la pieza, perdón, al deformarse, sino todos los pequeños cambios que se van dando aquí, por ejemplo, acá, por ejemplo, para cada carga diferente que se le vaya aplicando a la pieza. Así de sencillo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Todas esas ecuaciones, no se preocupen, están bien escritas en la guía, pero igual pues es importante explicarle más o menos dónde salen o cómo se usan. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Ok. Entonces vamos a proseguir. Vamos a tomar un poquito de agua. Entonces, con todo eso que hablamos, ¿para qué nos sirven? Obviamente para crear un gráfico, esfuerzo de formación, para definir ciertas regiones importantes o el comportamiento del material pues, que nos interesa estudiar. Como vienes adelante, esta curva acá es la curva esfuerzo de formación ingenieril y esta de acá es la verdadera. Yo les pregunto por qué o qué pasa aquí, por qué creen o qué diferencia tiene esta curva en base a esta. ¿Qué es lo que la hace diferente? Aparte de que obviamente los esfuerzos pueden ser diferentes en esta región y que las deformaciones también pueden cambiar un poco. ¿Pero qué ustedes creen que pasa allí? Profe, digo yo que la ingeniería está calculada en base a todo lo que sería lo que idealmente pasaría dentro de la ejerción del material, ¿no? Pero hay otros efectos externos que afectan en donde la curva real sale diferente que la ingeniería. Okay. ¿Alguna otra opinión? Ok. Lo que dice su compañero está muy bien. La curva de esfuerzo de formación ingenieril básicamente es un poco más conservadora que la real. ¿Okay? A veces es importante pues dejar eso claro, un poquito más conservadora porque bueno, te dice que pues si te pones a analizar la curva de esfuerzo de formación real, tú esperarías que por ejemplo fracture a un esfuerzo mucho mayor. Entonces aquí habrá obviamente una diferencia de esfuerzos en el que uno pues espera pues curarse en salud, no guiarse solamente a lo real, sino en ingeniería y básicamente esperar que el material pues fracture por acá, cuando en realidad no fracturará en este punto, sino que fracturará a un esfuerzo muchísimo mayor. Pero simplemente es por cuestiones eh, como les decía al principio, de mantener pues algo ideal, como bien el compañero El factor mencionó. de seguridad. El factor de seguridad también es un punto importante en esto y todas esas cuestiones. Entonces, acá en la curva de esfuerzo de formación, sí, habrán varias regiones, regiones y puntos importantes a analizar. El primero es el límite de proporcionalidad. Segundo, esfuerzo de fluencia. Otro sería el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura.
¿Qué pasa con el límite de proporcionalidad? Ok, el límite de proporcionalidad es el esfuerzo o el punto hasta donde la curva o el material se puede comportar de manera totalmente plástica sin problema. O elástica sin ningún problema, perdón. ¿Qué quiere decir? Que para las cargas que están pasando aquí o los esfuerzos que está soportando la pieza, vamos a decir de aquí o acá, él todavía puede volver a su punto, a su longitud original, diciéndolo de la manera más sencilla. No se deforma, o sea, no hay una deformación permanente en él. Pero ¿qué pasa cuando yo aumento un poquito? Entonces, déjame borrar aquí algo. Esta línea aquí se la explico ahora. Voy a tirar una línea por acá. Por aquí. Esta línea se la explico ahora. Si tira un punto un poquito más arriba, que es el esfuerzo de fluencia. Hasta ahí es el máximo esfuerzo, o es el esfuerzo hasta donde la pieza, pues, después de él, la pieza comenzará a deformarse. De vuelta atrás, la pieza se empezará a deformar. Podría suceder entre estas dos zonas. Ella se empezará a deformar y ya no hay vuelta atrás. La pieza sufrirá una deformación que ya, pues, obviamente en sus tensiones aquí, pues, se verán ya afectadas, los esfuerzos son mayores, etc. Ella seguirá con uno... Profe, una pregunta. Ok, el límite de proporcionalidad, o sea, ese sería el punto donde la gráfica deja de ser lineal. O puede estar un poquito antes. El punto donde la gráfica se comporta lineal, hasta allí. Después de allí, la gráfica pues ya no se comportará lineal. Entonces el límite de proporcionalidad sería al final donde deja de ser la gráfica lineal. ¿Se me explico? No sé, no entiendo tu pregunta. O sea, ¿dónde ubicaría el límite de proporcionalidad? O sea, sería el punto, el final de la gráfica, de la parte que es lineal, pues. Ah, de la parte recta, sí, correcto, ese es el punto final. Ok, Apenas tú ves que ya cambia, ya eso no se comporta, o ya pasó pues esa sección del límite de proporcionalidad y el material pues no tiene vuelta atrás. ok. Ujú. Entonces, como les decía, el esfuerzo de influencia, ya después de él, obviamente la pieza se empezará a deformar. Estos puntos aquí básicamente son lo mismo, A, B y C, perdón. Entonces, habrá una sección en donde se necesitará mucho más esfuerzo para deformar la pieza. ¿Eso a qué se debe? La pieza en esta región, como pueden ver, necesitará mucha más energía para empezar a deformarse, o sea, aplicar una cantidad de fuerza mucho mayor para que la pieza se siga deformando. Gracias a esa energía que se requiere, las tensiones interiores moleculares, ¿sí? Entre los diferentes elementos del material en su interior, crearán tensiones mucho más fuertes y eso producirá un endurecimiento por deformación. En esta región, como pueden ver, es una región creciente. Allí la pieza pues sufrirá ese endurecimiento por los cambios de deformación que está sufriendo, por la alta cantidad de energía que se le está aplicando a la pieza. Habrá un punto, obviamente, que ya no hay vuelta. Obviamente, esto aquí ya está totalmente deformado. Ya esto no tiene vuelta atrás. Le costará un poco más seguir deformándose, pero en algún momento lo hará y va a ceder. ¿Cuándo empezará a ceder? Cuando llegue el esfuerzo último de tensión. Último de tensión, sí. En ese punto, ya la pieza, pues, no tiene ningún tipo de energía, pues, que ya soporte las cargas que se le están aplicando. Ya la fuerza, pues, superará la energía del propio material. Y se tira pues una región ya baja, zona de restricción, llegará a un punto en el que la pieza pues se deformará, se fracturará, perdón. En este punto la pieza se fractura, se rompe. Generalmente, de lo que yo recuerdo, no les puedo hablar con total claridad sobre esa parte, yo recuerdo que ella lo hacía desde afuera hacia adentro. ¿Okay? Y tú lo veías las rajas o las pequeñas rajaduras en la zona y así se iba hasta que se partía. Entonces básicamente eso es lo que sucede. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces, ¿qué nos interesa de esta gráfica? ¿O qué se puede determinar de esta gráfica? Ya de todo lo que hablamos, se pueden determinar varias cosas. Obviamente, el límite de fluencia del material, el esfuerzo de fluencia, después de ese esfuerzo, de la cantidad de fuerza que tú le estás aplicando a un material, después de ese esfuerzo, él se va a deformar y ya no tiene vuelta atrás. En algún momento, pues, se va a fracturar. Básicamente, uno lo puede determinar a partir de una gráfica.
también puedes determinar obviamente el límite de proporcionalidad. Como les mencioné anteriormente, si tú conoces la pendiente de esta recta, puedes determinar el módulo de elasticidad del material. También obviamente defines también el esfuerzo último de tensión y hasta cuánto puede ese material deformarse. Otra cosa que podría servirnos es lo siguiente. Vamos a decir que yo tengo todos estos datos y los puedo discretizar y encuentro una ecuación que me permita pues definir el comportamiento de esta curva y yo logro pues integrarla y puedo definir el área bajo la curva de ella. Les pregunto a ustedes, ¿esta área bajo la curva qué significa? La tenacidad, profe. ¿Por qué? ¿Qué me está midiendo? ¿Cómo? La tenacidad. Ah, ¿qué me está midiendo ella? Eso es que la... El área bajo la curva, digo, el área de... Y bajo la curva de toda la gráfica. ¿Y qué Debe ser significa hasta eso? el punto de fractura. ¿Qué significa eso? Ok, ibas bien, pero bueno, te faltó decirme qué significa. Esto, el área bajo la curva de esto, es simplemente la energía por cantidad de volumen, por unidad de volumen, perdón, la energía por unidad de volumen que soporta una pieza hasta fracturarse. ¿Ok? Básicamente es esa área bajo la curva. Esa área bajo la curva pues me define esa tenacidad como bien lo mencionaste. Me define esa cantidad de energía que requiere un material para fracturarse. Simple y sencillo, así como lo dije. Otra cosa que aquí es importante pues establecer es la ductilidad. Les pregunto, ¿qué es la ductilidad? ¿Qué ustedes creen que mide la ductilidad? Podría La decirse capacidad del que es material una que se pueda propiedad. doblar. Vamos a ver uno. ¿Cómo? Sí, uno que me están dando lugar a la vez. Ah, digo que como la propiedad o la capacidad que tiene el material de doblarse sin que se quiebre. Ok. ¿El compañero iba a decir? Bueno, Lo sí, mismo. básicamente iba a decir que es una propiedad o sea, que indica la capacidad que tiene un material para evitar una fractura o un doblez. Correcto. ¿Cómo ustedes creen que se mida eso? ¿En algún valor numérico? Ok, eso se mide en porcentajes. ¿Porcentaje de qué? ¿De elongación o porcentaje de reducciones de área? Con esto uno puede definir entonces la utilidad de dicho material. Que es que tanto porcentaje de elongación puede estar sufriendo o puede sufrir ese material. O en términos de área también se puede definir. Bastante bien. Ahora les pregunto a ustedes. Ya pasé para acá. Obviamente, ya no les puedo preguntar. La curva esta, el esfuerzo de formación, es muy importante porque obviamente no es la misma para cualquier material. Los materiales obviamente se comportarán diferentes según la cantidad de carga, según la cantidad de esfuerzos, según la cantidad de formaciones que este material pueda sufrir hasta el punto de romperse. Como pueden ver aquí hay varios ejemplos, níquel acero, titanio, aluminio 7075, magnesio, aluminio, algunas aleaciones, etcétera. Y como pueden ver, son diferentes acá, pues son los puntos de fracturas. No le coloqué aquí la imagen, en donde pudieran observar esta región donde puedes determinar básicamente la región de fluencia, el límite de proporcionalidad. Es otra imagen aparte, se me olvidó colocarla, porque aquí, como pueden ver, todo un achicopalado, no se puede determinar muy bien allí. Pero lo que quiero que vean aquí es que obviamente dependiendo de la aplicación del material, uno se podría venir a estos gráficos y decir, hey, ¿sabes qué? Este material, por ejemplo, el níquel acero me sirve bien, mucho o bastante porque soporta grandes cantidades de carga, de esfuerzos, pero, perdón por ese chat, pero en algún punto no soporta tantas deformaciones, ¿ok? Se va a fracturar mucho antes que lo haría, por ejemplo, este acero de acá, que sí soporta, bueno, menores cantidades de esfuerzo, pero sí se puede elongar un poco más, por decir un ejemplo, etcétera. Entonces así uno va viendo la propiedad del material. Obviamente la mayoría de estas cosas ya están tabuladas, porque obviamente esto, para una sola probeta, eso no me sirve. Se hacen
creo que para un pocotón, para poder entonces determinar el comportamiento y asegurarse que cuaje todo. Ajá, entonces, ¿qué más acá? Les voy a preguntar a ustedes, ¿este gráfico es ingeniería o real? Ingeniería. Correcto, Ingeniería. correcto, es mucho más conservador. Y como bien su compañero mencionaba, me sirve pues para determinar lo que es la factores de seguridad. Generalmente se intenta trabajar por debajo del esfuerzo de fluencia, porque uno sabe que hasta allí pues mi material se comportará bastante bien, no se empezará a deformar de una manera pues exorbitante, y yo puedo entonces definir mi límite o mi factor de seguridad ahí. Generalmente se denomina con la letra eta o n, bueno, n para vulgarmente, pero eta, el símbolo griega, y simplemente compara el esfuerzo, el esfuerzo de influencia, que generalmente también se denomina con sigma sub y, entre el esfuerzo pues, que va soportando en esta área, para ver por dónde anda ese factor de seguridad. Generalmente los factores de seguridad, para decir que es seguro, en todo caso, pues andan o rondan valores mayores o iguales a 1. Cuando está por debajo, pues factor de seguridad así como que no, porque ya no te da tanta la confianza de que, cuidado, ya este valor es mucho más grande que este, y no me permitiría, o estaría por otro lado, por acá, por ejemplo. Ya no es algo seguro porque tú sabes que el material se va a deformar, etcétera. Básicamente sería eso. Esto más adelante creo que ustedes lo analizan más a fondo, porque los factores de seguridad no solamente se aplican a esto, sino se aplica literalmente a todo, en fuerzas, en presiones, en básicamente todo. Se aplica un factor de seguridad para tener algo en que respaldarse, ¿ok? Hasta acá de esta sección, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que estamos viendo anteriormente? Sí, bro. Algo que tal vez les debía la semana pasada, igual creo que lo tuvieron que haber visto durante sus sesiones de clase, era el esfuerzo von Mises y los esfuerzos principales. Ok, el esfuerzo de von Mises, ¿qué es? Es un esfuerzo equivalente. ¿Y qué me tomo en cuenta? Me tomo en cuenta los 6 esfuerzos principales. Los 3 principales y los otros 3 cortantes. Como pueden ver, aquí dice sigma XX, o sea, vamos a decir sería sigma, me decir que este es el eje X, este es Z, y este es Y. Para no verlo en notación tensorial, no verlo acá. Este sería el sigma X, este sería sigma Y, sigma Z, son los esfuerzos principales o normales a la pieza. Todo lo involucra esos 3. Y aparte de ello, pues me involucra los cortantes. Básicamente serían estos que están intentando, pues, cizallar la pieza. Para nuestro caso, que son, pues, esfuerzos o una carga axial en un solo sentido, pues esto no existe, no hay nada de esto. Pero básicamente eso es lo que ustedes están viendo en Inventor cuando le dice esfuerzos equivalentes. Y para definir el factor de seguridad ahí, pues sería sigma y sobre el esfuerzo de von Mises, por decir un ejemplo. Y los esfuerzos principales, pues básicamente pues serían obviamente los normales a la pieza. Esos son los únicos que te van calculando. Creo que eso se lo di la semana pasada, que no les di una respuesta clara de qué haría. Esta es una ecuación, no es la única, creo que hay varias para definir esta, si no me equivoco. Son básicamente lo mismo, simplemente que añaden un poco de cosas más, pero si no me equivoco, la más sencilla es esta. Ok. Entonces, si eso quedó claro, eh, vamos a pasar a la guía. La guía, o todo lo que hablamos ahorita, ya está aquí explicado. Eh, Lean todas las ecuaciones, todo lo que hablamos hasta acá. ¿Ok? Algo importante por acá que habría que mencionar es que ustedes saben que, como les mencionaba, habrá una región donde esto no se puede, donde después de este esfuerzo último, no, aquí no, ah, para ingeniería, y acá estas ecuaciones tan sencillas que estamos revisando no son válidas en esta región. Es difícil determinar esta región para definir el punto de fractura. Entonces, ¿qué es lo que se hace para conocer ese punto de fractura? Básicamente, ¿dónde está mi amiguito? Es definir un esfuerzo último, o esfuerzo final, una fuerza final que se le aplique y el área final que se le aplique. Igual para el esfuerzo, para la deformación, perdón,
eh, tomo en consideración el área inicial para el área final que sufra la pieza. Y así pues definimos esos puntos que están allá más loquitos. Pues bien dice aquí que no aplican en las demás ecuaciones para esa región. Esto aquí está aplicado en la ecuación 8 y 9. Todo esto aquí lo hablamos ya. Lo que les decía de utilidad. Bien me respondieron ustedes. Para definir obviamente el esfuerzo de fluencia, se aplica una técnica de corrimiento. Básicamente ese esfuerzo de fluencia está a 0.2% de la deformación unitaria. O sea, tú corres la línea esta que le había colocado ahí. Uno corre esta línea 1.2% hacia la derecha con la misma pendiente, y donde esa línea cruce con la gráfica está tu esfuerzo de fluencia, a un 0.2% del esfuerzo unitario. ¿Ok? Esto es algo que deberán aplicar para su guía de laboratorio para poder definir ese punto, porque es algo que se le está pidiendo. Ajá. Seguimos. Hablamos del esfuerzo de equivalente Vomices, tensiones principales, coeficiente de seguridad, información, modos de frecuencia. Ok, modos de frecuencias serían ya análisis dinámicos en base a la carga que se le está aplicando a la pieza. Todo cuerpo tiene su frecuencia natural, y una carga externa pues haría que esa pieza pues vibre de otra manera, y ya, ese es otro mundo totalmente lejos de lo que estamos aquí hasta el momento. Esto ustedes lo estudiarán en dinámica aplicada y en otro curso más adelante de estructuras, un poquito más a fondo. Esto acá pues se coloca para que tengan una idea más o menos por dónde va la cosa, pero el análisis de respuesta dinámica no se ofrece en esta fase. No nos interesa evaluar esa región como les mencioné la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Okay. Ustedes, lo primero con lo que empezamos la sesión de hoy es diciéndole que van a hacer esta pieza en Inventor. Simple. Pero ¿qué van a hacer con esa pieza? La van a analizar para dos tipos de metales. ¿Ok? Para dos tipos de metales. Los dos tipos de metales, ¿cuáles son? Son estos acá. Un acero 1018 y un acero 6061. Yo no he verificado si estos aceros están en Inventor. Esperaba hacerlo hoy en la tarde para pues comunicarlo a los demás grupos si estaban. Y si no estaban, pues decirles que simplemente utilicen acero o un aluminio simple. Pues, no se va a parecer mucho en cuestión lo que quiero que revisen, pero es lo que hay. No les voy a pedir que me vayan a buscar eso en internet, porque no sé si la pieza pues cumplirá, por lo que vayan a encontrar en internet, cumplirá con las propiedades de dicho material. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Ya, ustedes ya les acabo de decir que lo van a simular para esos dos tipos de metales. Entonces, dice, la fuerza de tensión en la simulación del ensayado será asignada por los propios estudiantes. ¿Y de qué me sirve este punto de aquí? Más adelante, yo les digo a ustedes que en el punto 5, por ejemplo, dice, compara los resultados obtenidos en la simulación de la prueba de tensión en Autodesk Inventor para dos diferentes fuerzas para cada probeta. Ok, como ustedes me van a analizar dos probetas diferentes de aluminio, para dos cargas de aluminio, perdón, y dos cargas en acero, ustedes simplemente es lo que harán, aplicar dos cargas. ¿Dos cargas cuáles? La que ustedes quieran de aquí, de estas tablas, la que ustedes quieran, y pueden compararme lo que ustedes deseen. Si la longitud en ese punto te dio igualito que acá, por ejemplo, el cambio de longitud, si el esfuerzo te dio igualito cuando desarrolles esto en Excel, donde te parezca mucho mejor. Y hay un montón de cosas que puedes comparar, pero que yo te digo ahí que lo hagas. No te estoy diciendo muy puntual en qué quiero. Lo estoy dando totalmente como un libro abierto, ¿ok? Para cuando me hagan preguntar, porque puede ser una pregunta, pero ya se lo estoy diciendo. Esto es totalmente abierto, simplemente lo único que quiero es que las dos cargas salgan de aquí. No me inventen una carga que no salga acá, porque ya no sería válido. Sean unas cargas que estén acá. ¿Hasta este punto tienen una pregunta? O sea, nosotros hacemos el análisis de carga a mano y debería coincidirnos con está en la tabla. No le va a conseguir. Por eso quiero que me comparen. No exactamente, Ajá. sino que comparar nada más. Correcto. No, Pueden comparar a muchas mano cosas. con la tabla. Correcto. Eso es lo que quiero que me comparen. Obviamente, para una sola tipo de carga, pero imagínate aplicar. Yo, por ejemplo, en este caso no sé aplicar o colocar una carga que vaya aumentando como aquí, por ejemplo. Entonces, yo le pongo a investigar eso, pues, ni yo sé, no lo voy a poner a ustedes tampoco a hacer eso. Entonces, como le digo, para dos tipos de carga de acá, dos tipos de carga, ustedes analizan pues los esfuerzos que le habrán dado, qué tal están. Porque tal vez lo lógico sería, hey, voy a aplicar una carga 0, una carga 240 y así te vas, y ver cómo se comporta. Pero como ves, sería
colocando cargas estáticas sería muchísimo trabajo. No tiene sentido. Simplemente quiero 2 y 2. ¿Vale? Entonces, dice, aquí importante, anexe el informe que provee Inventor a esta guía para una fuerza para cada probeta. Entonces, para una fuerza de las dos que ustedes analizaron, ustedes anexarán el informe que le provee Inventor. Así que bueno, aquí hay un montón de fuerzas, así que yo no creo que los grupos que están acá vayan a coger las mismas, así que obviamente serán diferentes. Espero. Simplemente anexarán un informe por cada fuerza, o sea, por cada probeta, una fuerza, un informe, y la otra, una fuerza, un informe. ¿Ok? Serán en total 2 informes. ¿Quedó claro? Ok. O sea, que Sí, agarraríamos bro. una fuerza de cada, una de cada, por decirlo vulgarmente. Sí, ajá, una de cada una. Y aunque el análisis pues lo vas a hacer para 2 para poder comparar bien tus resultados. Me puedes dar, obviamente me vas a dar el informe de una, pero en tu comparación pues yo espero leer que para la otra carga te dio parecido. Sabes que no me dio nada ni cerquita. Eso es lo que espero por lo menos leer por ahí. No, así tampoco. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué más seguía? Ajá. Entonces, ustedes de estos datos, de un esfuerzo real, de un análisis real que se hizo en el laboratorio, ¿ustedes qué van a hacer? Van a definir, van a calcular todos los esfuerzos, todas las deformaciones ingenieriles, aquí los newton por metros cuadrados, acá obviamente esto es adimensional, da igual, y harán el esfuerzo, la gráfica de esfuerzo de formación ingenieril, como también la harán para la curva real, para la curva obviamente real. Y aquí yo coloco, muestre los cálculos pertinentes. ¿A qué me refiero con muestre los cálculos pertinentes? Que por lo menos o para el análisis, por lo menos ingenieril, de una fuerza, por ejemplo, ustedes calculen todo. Tanto el esfuerzo, tanto la deformación, y creo que básicamente es lo único que se calcula. Para una fuerza, no para todas. Ojo. Y para la parte real, hagan lo mismo. Para una sola. No les pido para todas. Para una sola es suficiente. Obviamente esto lo harán hoy en Excel, que puedan colocar las ecuaciones y se puede resolver solito, para hacerlo mucho más rápido. Pero yo sí que deseo ver por lo menos los cálculos para una sola de cada material. ¿Ok? ¿Qué más? Ya también les ¿Cómo pido. así, bro? Ajá. O sea, agarramos solamente al azar cualquier tipo de fuerza que se esté aplicando y hacemos normal cálculo de fuerza sobre área. Así ese es el que quiere ver. Sí, sí, definirme el Ok. esfuerzo real. Para esa fuerza me van a definir el esfuerzo ingenieril, la deformación ingenieril que sucede con esa fuerza. Y para la parte real, pues hará lo mismo. Y me va a definir el esfuerzo real y la deformación real. Ya. Y lo mismo, por ejemplo, con el acero y lo mismo con el aluminio. ¿Ok? Básicamente serían 4 cálculos. 2 para cada uno. Para uno solo. Ojo. Vayan apuntando que son preguntas que me van a hacer y ya las respuestas ya se las estoy dando. Eh, ¿Qué más? De sus gráficos que ustedes van a obtener, me van a determinar el módulo de elasticidad, el esfuerzo de excedencia y el esfuerzo último. Señales en la gráfica de cada sección. Oye, de su gráfica que ustedes van a obtener, usted ahí señala más, aquí sucede el módulo de elasticidad hasta este punto, ahí está el esfuerzo de excedencia y por acá está el esfuerzo último. Ustedes lo van a señalar como a ustedes mejor les parezca. También, como les decía, van a determinar pues el análisis de utilidad. Aquí determina el porcentaje de elongación según los resultados dados, como en la reducción de área. Aquí obviamente determinarán la parte de elongación y la reducción de área, para un área final que ya yo les estoy dando. Ojo, ya esta área yo se la estoy dando. El área inicial, todos estos están acá, porque conoces el diámetro inicial. El diámetro final, no le hagan caso. No le hagan caso, que no estoy muy seguro de ese dato si es ese correcto. El de acá sí recuerdo porque esto yo sí lo hice. Entonces, para esta área, ustedes determinarán la reducción de área. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes, como verán aquí, hay unos datos que ya están dados. Está el módulo de elasticidad para el acero y para el aluminio. Está el esfuerzo de excedencia para ambos y el esfuerzo último de la tensión para ambos. De estos gráficos, ustedes van a obtener, obviamente, estos valores y van a ver si se acercan, si se parecen o no. Y lo van a colocar en esta tabla. ¿Ok? Lo van a colocar en esta tabla. Por ejemplo, aquí, ponte que para sigma y, donde sucede esa deformación, etcétera. Ustedes aquí van a ubicar todas esas cuestiones para ambos metales.
¿ok? Para ambos metales. Aquí no me había percatado usar un solo epsilon, o sea, una sola deformación, pues obviamente serían 3. Pero tú me colocarías aquí la deformación para sigma y, sigma UTS, y por ejemplo epsilon, que es hasta donde está el límite de proporcionalidad, y ahí qué deformación sucedería. Serían 3 epsilon que irían. Ahí está como que mal. No me había fijado que no estaba completo los epsilon. Intentaré arreglarlo ahorita y se lo voy a subir a los demás grupos que no me había percatado de eso hasta ahora. ¿Y de qué sirve esta tabla? Esta tabla me sirve para preguntar, resolver algunas cosas acá. Ustedes van a comparar algunos datos pertinentes, para responder algunas preguntas del lado de acá, y listo. Entonces, esta es guía número 2. Como ven, es una guía, digamos, extensa por una parte. No es difícil, pero sí es extensa. Entonces, muchos de ustedes, como el compañero en principio comenzó con una pregunta de que estaba confundido con el tejedor. Yo a ustedes en tejedor les solicité lo siguiente. A ver, segundo semestre, porque tengo 2. No, Ariete, creo que es. Yo en tejedor les comuniqué que aparte de los puntos que te pide tejedor, resumen, introducción, etcétera, habrá un marco teórico, habrá un desarrollo experimental, resultados, discusión de resultados, preguntas si las hay, y conclusión. Esto no es que esté escrito en piedra. Sí son puntos que se les piden, obviamente. Es una receta, no media, un poquito más allá, más del 75%, pero no es necesariamente que todo esto, por ejemplo aquí, perdón, acá. Aquí hay preguntas que se pueden colocar en la sección de preguntas, pero hay preguntas que son comparativas. Esas preguntas que son comparativas ustedes muy bien las pueden colocar en la sección de discusión de resultados, sin ningún problema. El resultado obviamente ya todo lo que ustedes obtuvieron, y el desarrollo experimental, ojo, algo que vi, creo que no fue con ustedes, es que me colocaron resultados en desarrollo experimental. En el desarrollo experimental no van resultados, va lo que se hace. Ustedes me podían inventar ahí o colocarme ahí, vamos a analizar tal pieza, a partir de ciertos datos pues determinaremos tal cosa, etcétera. Eso es lo que iría en desarrollo experimental. Ningún tipo de resultado, porque para eso hay una sección aparte. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que esto, háganlo como ustedes, ubíquenlo como ustedes mejor deseen. Yo no les estoy diciendo de que estas 6 preguntas pueden ir en una sesión de preguntas. Como bien les dije, hay unas que sí son bien puntuales, que van en una sesión de preguntas, pero hay otras que son comparativas y muy bien pueden ir en discusión de resultados, sin ningún problema. Entonces, ahorita es abierto a cómo ustedes lo deseen organizar. Siempre y cuando la guía, todo lo que se solicita aquí, todo esto, esté en la guía, esté bien organizado, está perfecto. No es necesariamente que hey, esto va en tal lado, tal lado. Bueno, obviamente no me vas a colocar, por ejemplo, resultados en desarrollo experimental, porque se lo acabé de decir que no. El marco teórico deben ir las ecuaciones que ustedes van a utilizar, y etcétera. Las conclusiones ya les dije que eran individuales. Porque parece que en el formato tejedor ellos mezclan conclusiones con discusión de resultados, y fue algo que no me había fijado. Yo sí lo ubico totalmente diferente, porque así es como lo he trabajado hasta ahora. No había leído esa parte de ese párrafo. También hay una parte que te dice que son 10 páginas de contenido. No le hagan caso a eso. Esto da para mucho más. ¿Okay? Aquí no le van a salir 10 páginas de mentirita, porque obviamente incluir los, los- las capturas, las tablas ahora, los gráficos, da para mucho. ¿Ok? Entonces, no se limiten a hacer 10 páginas, háganlo de las dimensiones que ustedes lo deseen. ¿Ok? Eso sí, eran preguntas así tan puntuales en el formato, me lo habrán hecho para yo saber y decirles que hey, no, darle para más, no hay problema. Acá tal vez, pues, sé que hubo la confusión. En el primer laboratorio no voy a ser tan estricto, aunque si veo que no hay marco teórico, pues hay un problema. Eh, etcétera. Porque esto sí sé que se lo dije en principio, pero esto sí debería ir, ¿vale? Esto es un libro abierto. Después que lo organicen bien y esté documentado en el trabajo, está perfecto. ¿Me hace una pregunta? Profe. Ok, entonces seguiríamos el orden más o menos como dice lo que mandó de formato tejedor, que sería la introducción, los materiales y métodos, que sería como acá el marco teórico, espérese, sería el desarrollo experimental, Sí, correcto. resultados,
Resultado de discusión, ok. Pero lo que quería preguntarle también es que es esencial que le pongamos o sea, los enunciados de los problemas en la parte de desarrollo experimental o no es necesario. En desarrollo experimental no, también en resultados lo puedes colocar para yo saber qué estás resolviendo. Ok, Para desarrollo experimental básicamente sería lo que vas a hacer. Por ejemplo, ustedes estaban analizando vigas y te pueden colocar en el laboratorio anterior diciendo que vamos a determinar los apoyos de tal viga, utilizando pues análisis estático, etcétera. Vamos a utilizar, que saben qué herramienta para graficar, chévere. Hasta allí está bien. Eh, Pregunta. ajá. Una consulta. Estaba viendo el formato tejedor. Ellos también tienen algo ahí que hablan sobre como objetivo y no sé si un objetivo sobre el experimento y un desarrollo experimental podría ser lo mismo. No son lo mismo. Okay. No son lo mismo. Lo objetivo es que Una se espera de la consulta. guía. Ajá. ¿Te escucho? Bueno, gracias, bro. Profe, una Sí. consulta. ¿Qué diferencia hay entre resultados y discusión de resultados? Ok, a la primera pregunta que me ha hecho compañero, pues el objetivo es una cosa y los desarrollos experimentales es otra. El objetivo es qué se espera de la guía, qué creen que se va a aprender, se espera, no sé, como ustedes lo deseen poner. El desarrollo experimental es lo que está diciendo que ustedes básicamente ahí pues, documentan lo que se hará, cómo se hará, qué utilizarán para que los resultados se den. A tu pregunta, entre la diferencia entre resultados y discusión de resultados, el resultado va a toda la parte numérica, todos los resultados que te dieron. Y en discusión de resultados, pues, iría, como te digo, de acá que te digo que me compares cosas. Ah, no es aquí. Acá. Te digo que me compares, por ejemplo, qué te dio entre la fuerza que aplicaste, por un lado, y qué te dio en la calculado, por ejemplo. Y ahí tú lo podías colocar sin ningún problema. Es analizar o bien, a ver, se me perdió la cosa. Analizar tus resultados, básicamente, sería eso. ¿Qué pasa con el O momento flector? Ajá, porque hay una en la, pregunta, se- recuerdo, ajá, entonces, en la sección de resultados iría el procedimiento que hicimos para llegar a los resultados. correcto. Y la respuesta, obviamente. Sí, y en la discusión, en tal caso de que hayan preguntas sobre comparativas, habría un espacio para discusión de resultados. O Te estás siempre limitando un debemos colocar poco. una discusión de resultados. Siempre va a haber, aunque no hayan preguntas comparativas, siempre va a haber una discusión de resultados. ¿Puede ser algún comentario sobre los resultados? Correcto, básicamente es Ok. por qué te dio eso, o qué crees de ese resultado, está bien, está mal, lo que sea. Hasta ahí a veces tiene, por ejemplo, yo he entendido en mi discusión de resultados ya en otros tipos de laboratorios, el profesor me había dicho que uno podía colocar hasta las dificultades que se tuvieron para obtener dichos resultados. Que si tú piensas que está mal, ¿por qué? Entonces está bien, no está mal que lo coloques ahí. Son comentarios básicamente, o también análisis de lo que obtuviste. Ah, listo, profe. Entonces, una última pregunta mía sería, si aplicamos el formato tejedor, el orden, para seguir un orden, pues, vendría siendo introducción, marco teórico, desarrollo experimental, resultados, discusión de resultados, preguntas y conclusión. Y las referencias bibliográficas al final. Y aparte de lo que va allí, que si no me equivoco, resumen, descriptores Ah, y sí, objetivos. los dos primeros puntos. Ajá, esos puntos. Por ahí uno de materiales y cosas, como te dije, pues lo puedes colocar en desarrollo experimental. No hay problema por eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, básicamente eso es lo que tenía para esta parte, que bueno, sé que hubo una pequeña confusión acá en el primer informe, no molestaré tanto, pero bueno, hay cosas que sí deberían ir sí o sí. Chévere. ¿Qué les podría decir? Profesor, ¿Te tengo escucho? tengo dos cosas que necesito confirmar de usted. Los videos y las explicaciones y los archivos están en el grupo de Teams aquí, ¿verdad? En Correcto. archivos, incluyendo Ellos los están, videos. ellos están, si no me equivoco, en cada reunión. Creo que ahí es donde se guardan ellos. Creo que sí. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí estuvo la semana pasada Ah, y aquí está la de hoy. Ajá. muy Están bien. allí. Y los archivos que está presentando las diapositivas, el Word, el Inventor, está en archivos también. El, cosa cada vez que explica. Ok, la guía, esta de acá, Sí. cuando yo la coloqué, por ejemplo, la primera, ella estaba obviamente en la sección de informe. Ahí estaba la guía. Eh, a ver, dejen que esto cargue.
Aquí estaba, bueno, no puedo volver. La guía. Sí, se acabó. Bueno, ahí estaba la guía. Ahí estaba la guía. Igual para la asignación ya estaba, porque yo les coloqué muy bien que al principio me recuerdo que le había dicho que eso iba a estar en el lado de archivos, pero no. Eso lo pueden encontrar entonces cada vez que le suba los informes o la asignación, pues ya eso estaba allí. A esto, generalidades y tal, yo les dije que eso lo podían encontrar aquí en generalidades, en donde dice generalidades de laboratorio de mecánica de Oh, ya materiales. veo. Ahí estaba el formato tejedor, estaba el formato de asignaciones y estaban pues los equipos de trabajo que necesitaba que se llenaran ahí. Muy bien, ya veo. Okay. Y también de casualidad en internet se puede ver una guía o aprendizaje de cómo usar Inventor. En YouTube hay muchas guías de cómo utilizar Inventor. Eso era todo. Solamente quería de confirmarlo para poder saber si tenemos dudas o no. Así para poder preguntarle después de esta clase. ¿O no, compañeros? Ok. Hay unas preguntas que ustedes a veces me hacen que son muy generales en base a la guía. Entonces les puedo decir que primero deben comentarse entre ustedes porque ustedes son un grupo de 4. Si ya ni uno de los 4 entendió, pues bueno, vamos a escribirle al instructor. Pero hay preguntas que obviamente fueron muy puntuales y no sabía por qué me hacían la pregunta a mí, pero normal. Pero intenten más que nada apoyarse entre ustedes de primera mano y si ya es algo muy puntual de que ya sabes que esto no me da y por qué, perfecto, me pueden decir. Como muy bien yo les escribí por allí que no hay un dato de la viga T y perfecto, yo se lo subí porque una otra compañera me hizo la observación y yo no me había percatado y muy bien, se lo subí. Pero o sea, que sean preguntas cuando van a hacer algo es porque de verdad ya no entienden ni papá, no saben por dónde irse. Y ahí yo entonces los podría ayudar. ¿Qué más? También les comenté lo de los apellidos, que colocaran las iniciales para que no tuvieran problema a la hora de subirlo. En otro grupo estaba pasando y bueno, el problema con ellos. Ahora, yo les tengo a ustedes una propuesta. Esta guía, como les decía, pues es extensa, parece extensa un poco, pero bueno, puede tomar su tiempo. La que sigue de esta es de compresión y básicamente es lo mismo, pero simplemente aplicar la carga en sentido opuesto. Esa es mucho más sencilla. Simplemente que hay unas consideraciones que obviamente hablar de por qué no se parece a este ensayo, etcétera. Pero cuando se saque la gráfica es básicamente muy parecida. En algunos casos pues se asume que está la misma. Esta guía yo les propongo que yo se las pueda dejar para 2 semanas, pero con la única condición de que la de compresión se me entregue en una semana. ¿Ok? No habría ningún tipo de excusa que la de compresión yo se la extienda a 2 semanas, si yo les dejo esta para una. Ustedes me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Ustedes tampoco son adivinos qué pasa aquí a 3 semanas, pero esa es mi única condición ahora. ¿A qué me Es refiero? decir, que ambos informes se entregarían para el 24. No. No, ahí es donde iba. En todo caso, que nos podamos ver la próxima semana, pues yo creo que ese día tengo un compromiso y no sé si me da tiempo de llegar a la casa a la hora de la clase. No sé si me da tiempo. Tal vez no demos clase y en caso tal, yo los... mi mamá mirándome. Yo los vea, sería un taller, simplemente sería básicamente un taller lo que discutiríamos ese día. No tendría sentido para mí montarle ¿cómo se dice esto? Un informe encima de otro porque sería una maldad, la verdad. Sería de aquí quedaría para la entrega para el 24. El 24 yo les explico la compresión y para entregarme el primero. Siempre y cuando, como les digo, se entregue ese día. Por ejemplo, el 24 el primer radio de compresión. No habría ningún tipo de ayuda ahí para ustedes. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Qué tal les parece? ¿No les parece? O sea que esta queda para el 24. Correcto, si ustedes quieren. Si no, bueno, el 17 yo haría el esfuerzo de llegar a explicar la de compresión y quedaría entonces ya para una semana cada una de las dos. Esta porque creo que hay que analizar un poquito más de datos, hay que ubicar un poco más de cosas, hay que tal vez familiarizarse un poco con lo que le acabo de decir del tejedor y para que lo hagan un poco mejor, pues creo que 2 semanas es lo adecuado. Pero si ustedes creen que no les conviene, me dejan saber. Ya. Ok, profesor, creo que estamos de acuerdo por el momento de esa idea de usted en darnos más tiempo para eso, ya que en esta semana tenemos otras asignaciones relacionadas con usted y es por el profesor Portillo también. Creo que él me habló de un Dos proyecto con asignaciones. Inventor.
Sí, con 2 asignaciones que debemos invento. poner Sí, durante esta semana. sí, profe. Sí, El sí, sí, es que profesor no, Portillo nos ha hablado de que nos parece que se va a poner dos proyectos, uno final y uno en medio semestre. ok, bueno, eso no, él me dijo que más o menos me dijo que iba a poner 2 proyectos, pero no me dijo si tenía que trabajarlo conmigo o qué pasa. Yo igual tengo que seguir, igual porque es importante que ustedes revisen la parte de los ensayos, analizar los datos, igual que comprendan lo de compresión, después eso sigue análisis de vigas, de flexión, y etcétera. Sí, hay un par de guías más que tenemos que revisar. Lo del proyecto, pues no sé, no estoy bien enterado de eso. Eh, Así que bueno, si David me acaba de decir que por lo menos él está de acuerdo, no sé los demás qué opinen, si les conviene o no, me podrán decir si sí o no, y si no, esto queda para 2 semanas, y si no, queda para una. Bueno, por Yo mi creo parte que me sí parece bien, conviene. profesor. A mí A también, mí también profe. me parece bien. A mí también, pues. Bueno, si a todos les parece, o la mayoría le parece bien, yo voy a dejar esta para 2 semanas. La otra semana, básicamente, si el profesor me dice algo de que tenga que revisar con ustedes, pues revisamos eso. Si no los puedo atender, les aviso. Y si en caso tal, pues los puedo atender, básicamente sería un taller aquí para que me revisen algo ahí y me lo hagan durante la clase y me lo entreguen inmediatamente. Entonces, ¿cuántos somos ahorita? Somos 32, faltaron bastante. Eh, bueno, interesante. Tengo una Sí, pregunta.